Y como vimos la víspera, el proceso de socialización del proyecto de enmiendas constitucionales se reactivó en Ibarra. Para hablar sobre este tema nos acompaña ya el asambleísta Gabriel Rivera. Él es integrante de la comisión ocasional que tramita este proyecto de modificación a la Carta Política y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, Belkis. Muy buenas noches a todos los amables televidentes que siempre siguen la señal de la televisión legislativa. Efectivamente, yo soy parte de esta comisión y ayer estuvimos en la Ciudad Blanca. Tuvimos ahí una amplia agenda, cuanto de medios, cuanto de recibir a diferentes personalidades, a diferentes actores que habían pedido ser escuchados. Entre ellos, el ex candidato presidencial, el banquero Guillermo Lasso. Mire, yo quiero decirle que nosotros como miembros de la comisión estamos dispuestos a recibir a todos los sectores, sean oficialistas, como en efecto lo hacemos, porque tiene derecho el oficialismo de ser escuchado, desde luego, o también quienes tienen una posición académica neutra. No soy yo partidario de estas posiciones, sin embargo, tienen derecho a ser escuchados, o quienes están abiertamente en la oposición, como el banquero Guillermo Lasso, que recuerde que para la consulta popular del 7 de mayo de 2011, se oponía a la consulta popular, dijo que eso no era lo procedente. Que para las elecciones pasadas de alcaldes dijo que estaba bien la reelección indefinida para el alcalde Nebot, y que además dijo cuando se creó la comisión especializada para el tratamiento de las enmiendas, que no iban a ir ni sus asambleístas representantes acá, pues, en este Parlamento, ni tampoco él, porque era una comisión de mero trámite, y que no puede hacer un cambio ni de forma ni de fondo. Y ahora lo vemos participando activamente. No solamente esto, sino que sus asambleístas nunca han faltado a una sesión de la comisión. Llegan puntuales, y bueno, van hasta con sus suplentes. Pero además ayer fue el banquero Lasso a esta reunión, ya le digo, yo realmente pues debo de dar fe de esto, y yo agradezco el hecho que esté allá, pero llegó tarde y apenas acabó de hablar se fue. Eso yo creo que en todas partes se conoce como mala educación. Llegar tarde a una reunión, hablar e irse, ¿no es cierto?, sin escuchar a los demás. Entonces a mí me pareció que eso no era lo correcto, y además sostener cosas que en el pasado decía todo lo contrario, ¿no es cierto? Pero yo entiendo esto, Belkis, y más que nada ciudadanía, en un contexto político. El banquero Guillermo Lasso, quien fue parte de los gobiernos de Lucio Gutiérrez y además de Yamil Maguad, que nunca le consultaron nada al pueblo ecuatoriano sobre las decisiones que tomaban, y contentitos estaban allí, él viene impulsando desde hace algún tiempo esta tesis de la consulta popular, sin querer pasar por la institucionalidad ecuatoriana, que es ir primero pues a la Corte Constitucional, porque se va directamente al Consejo Electoral. Y no crea que no lo sabe, porque tiene muy buenos abogados, a pesar de no serlo, y él sabe que tiene que ir a la Corte Constitucional. Pero a mí me parece correcto que acuda ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales, tanto en cuanto este es el organismo que está en este momento conociendo estas enmiendas. A mí me parece que empiezan a entender de que hay una institucionalidad en el Ecuador y hay que someterse a esta. Pero a propósito de esto, ¿qué decir respecto de su discurso? Porque básicamente se centró, como usted bien menciona, en el tema de la reelección indefinida, pese a que las enmiendas son mucho más amplias. Sí, además las enmiendas no plantean reelección indefinida. No es el término que se utiliza, sino la reelección de autoridades de elección popular. Eso le han puesto ellas, claro, reelección de autoridades de elección popular, como le decía, pero además, yo creo que por el contexto político que está viviendo el movimiento Creo, ellos van a la comisión. Porque ellos trataron al principio de deslegitimarla. Como no lo han conseguido, entonces van a la comisión. Pero además porque en la última reunión de la oposición en Cuenca, ni los invitaron a ellos, ni tampoco llevaron la agenda que ellos vienen impulsando. Porque bueno, tenían un argumento, una justificación por qué no lo invitan, porque no tiene ningún cargo de elección popular el banquero Guillermo Lasso. Sin embargo, pudo haber ese grupo de oposición allá tomado la agenda del banquero Guillermo Lasso en cuanto a la consulta popular, pero ni siquiera estuvo en la agenda. De manera que este momento, pues la tesis de este movimiento político se queda realmente en el limbo, no ha encontrado respaldo ni siquiera en los líderes de la oposición, que son algunos alcaldes, ¿no?, desde lo local que lo son, y entonces empieza a buscar espacios donde ser escuchado, porque realmente la tesis que ellos vienen sosteniendo no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y por qué? Porque no hay correspondencia entre lo que dicen y lo que hacen. Ese es el problema. El 7 de mayo de 2011 decían no consulta popular porque no se puede implantar en el Ecuador una democracia plebiscitaria. Eso nos decían. Ahora dicen consulta popular, entonces nadie les cree. Esa es la suerte que van a encontrar todas aquellas personas que son incoherentes, como lo es el movimiento del banquero Guillermo Lasso. Pero él dice representar a ese 80% de ecuatorianos que demanda una consulta popular en esta materia. Sí, yo lo escuché ayer y me parece que es arrogante.
Me parece que es terriblemente arrogante el hecho de decir yo represento al 80% de los ecuatorianos. ¿Y eso quién le dijo? O sea, realmente yo no sé dónde lo saque. Yo creo que quienes representan a los ecuatorianos somos los asambleístas que hemos sido elegidos por el pueblo. Es el presidente de la República que ha sido elegido por el pueblo. Aunque sean opositores, quienes representan al ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano en general, son por los alcaldes que han ganado las elecciones, aunque no sean del oficialismo. Pero él fue ayer a decir fue a sostener otra de las ideas que me parecen descabelladas, incoherentes totalmente y además insultantes. El decir que la reunión de los 100 asambleístas del país aquí, y además los de ellos que también tienen asambleístas acá en la oposición, grupo reducido pero a la final elegidos por el pueblo, son un club privado. Un club privado de amigos que pretende darle la espalda a los club ecuatorianos. Privado, si nosotros somos elegidos por el pueblo ecuatoriano en elecciones libres que ellos perdieron. El club privado está en el directorio del Banco Guayaquil, que eso es diferente. Se equivocó en etiquetar a las cosas. El club privado es el directorio del Banco Guayaquil. Y aquí, desde que triunfó la Revolución Ciudadana, no están vigentes ni los caprichos ni las tesis de la banca. Está vigente las tesis del pueblo ecuatoriano. Pero si bien no puede representar a los ecuatorianos como él señala, ¿qué hay con ese porcentaje de ciudadanos que de pronto sí demanda una consulta popular sobre el tema de la reelección de autoridades? Nosotros lo respetamos, nosotros no nos oponemos a una consulta popular, creemos como asambleístas, como en efecto así lo dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tenemos la legitimidad suficiente para conocer, como lo dijo la Corte Constitucional además, unas enmiendas constitucionales, pero si alguien recoge las firmas, pero si alguien cumple el procedimiento que tiene que ir a la Corte Constitucional, pues. O sea, no puede aquí, por mucha plata que usted tenga, por mucho que usted sea un engreído porque siempre tuvo banca o que siempre fue de todos los partidos políticos y los procesos en el país, fue parte de esos gobiernos, por mucho que eso sea, usted no puede estar por encima de la ley y la Constitución. Vaya a la Corte Constitucional, pida que se califiquen sus preguntas, como lo hizo la Asamblea Nacional, que dijo, califíqueme por favor cuáles de estas enmiendas que estamos presentando procede llevarlas a cabo o no. Pero no hacen eso, por la prepotencia, por además destruir en un golpe blando la institucionalidad en el Ecuador, que reúna las firmas y nos vemos en consulta popular, pues no puede haber otro camino, desde luego, pero que no nos vengan a decir que directamente el Consejo Electoral tiene que entregarle los formularios porque no les da la gana de ir a la Corte Constitucional y que tampoco quieren que la Asamblea conozca las reformas porque es un club privado. Pero qué más democrático el hecho de que el pueblo ecuatoriano haya elegido estos 100 asambleístas y también los de ellos, que son pocos, pero al final asambleístas, y que conozcan las enmiendas constitucionales. Entonces tienen un doble discurso. Por una parte, perdónenme, nos dicen que no procede la enmienda constitucional por la Asamblea y por otra parte van y participan de ese espacio. Yo creo que es difícil entenderlos. Pero si bien no es una decisión que está en manos de la Asamblea Nacional calificar o no un procedimiento de consulta popular, es cierto también que en su momento presentaron a esta pregunta no se le dio paso por cómo estaba planteada, entonces no se pudieron entregar los formularios y están en ese vaivén. Por eso, entonces que ellos cumplan la ley, que contraten buenos abogados, no, ya le digo, no por uno pertenecer al grupo que siempre gobernó este país, la banca, que estuvieron en todos los gobiernos, uno puede hacer lo que uno quiere. No puede decir, no, que yo presento una pregunta y me la tiene que calificar. Tiene que presentarla en debida forma, ante autoridad competente. Entonces eso es lo que nosotros demandamos. Si ellos llaman a consulta popular, reúnen las firmas y todo eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a consulta y enfrentémonos en las urnas, pero no nos pidan con la legitimidad que tenemos de ser 100 asambleístas que hemos sido elegidos, como le dijimos al pueblo ecuatoriano, para profundizar la revolución ciudadana, no nos pidan que nosotros les llamemos a consulta, pues, que lo hagan ellos. ¿Qué lectura tienen ustedes de esta participación, particularmente del movimiento Creo? ¿Ustedes lo ven como una estrategia electoral? A mí me parece. ¿Se ratifican en aquello? Porque eso es lo que ustedes mencionaban. A mí me parecen medidas desesperadas las que ellos están tomando, toda vez que se dan cuenta que finalmente, materialmente, ahora la banca no gobierna. Y entonces quieren imponer sus caprichos, quieren imponer sus agendas que perdieron en las elecciones. A mí me parece, desde el punto de vista de Lasso, no quiero estar en los zapatos de él, el hecho de que diga reiteradamente que sus asambleístas no van a asistir a la comisión, de que esa comisión no puede hacer cambios ni de forma ni de fondo, y él vaya y se presente en esa misma comisión. Sí, yo no entiendo eso, ya le digo, pero esa es una cosa que responde a la lógica de ellos. Pero se ha demostrado ante el Ecuador, se ha demostrado ante el mundo, ante esta asamblea, que ante esa comisión es que se tiene que comparecer el momento en que se quiera hablar de las enmiendas constitucionales presentadas por la Asamblea Nacional. Ellos mismos lo han hecho ayer. Y además me parece lamentable de que en una sesión como la que convocó el doctor Casinelli, a la que asistió la señora presidenta de la Asamblea, se presenten a tratar de
No fue, creo, directamente Guillermo Lasso, en eso debo decirlo, ¿no? No me parece que él fue con esa intención. Pero la gente que lo acompañaba, de todas partes, ¿no? Había gente ex Sociedad Patriótica, ahí estaba el asambleísta Páez, que fue primero de izquierda y ahora anda ahí de acólito de la banca y todo esto. Entonces, se presentan a tratar de incidentar las sesiones. A mí me parece que hay que ir con otro talante, me parece que hay que ir con otra forma de presentarse, ¿no? Porque me parece eso lamentable. Pero ahí de alguna manera también respondieron personas cercanas al movimiento oficialista. ¿Qué les dijo el movimiento oficialista? Explique el feriado bancario. No más feriados era lo que la gente le decía. Esa es una realidad histórica, pues no se puede negar eso. Es una manera de responder, a eso es de lo que voy. Bueno, ellos entraron incidentando, yo le puedo decir. Yo creo que lo que hubo de parte de algunos militantes fue una respuesta a una agresión que estaban haciendo los militantes de ellos. Y a mí me parece que eso no es lo que caracteriza al movimiento país. Nosotros somos gente de paz, no somos gente que resolvemos a palo las diferencias, de manera que me parece lamentable el hecho de que se presenten con ese mecanismo. Me parece eso terrible y se demostró el momento, porque todo el problema inició, digamos, si es que eso se puede llamar problema, el momento que ellos ingresaron. Y se acabó. Porque supuestamente no había habido la facilidad para que ellos participen de la sesión, aunque finalmente se les concedió la palabra. Por el contrario, créame que yo conozco Esa fue la denuncia en todo caso. No, eso no tiene sentido. El doctor Cassinelli, créame que bueno, y además yo creo que es muy coherente el doctor Cassinelli, no por ser mi compañero, pero yo creo que es un caballero que maneja la sesión como corresponde. Porque se trata de un espacio democrático también. Pero además, Belkis, pensamos en algo. ¿Usted cree que a nosotros como comisión de enmiendas nos convenía que no entre el Guillermo Lasso? Podría ser contraproducente. Claro, pues desde luego, por dos cosas. Primero, porque la presencia de él ahí iba a contradecir lo que él venía sosteniendo durante todo este periodo, que él no iba a la comisión, etcétera. Y segundo, porque enseguida, pues la prensa amiga de la banca, que no es toda, pues no podemos decir toda, ¿no es cierto? Hay una cierta prensa que es amiga de la banca, nos iba a decir, no lo dejaron entrar, no son democráticos. Entonces el que menos le interesaba, que eso suceda al movimiento país, a nosotros, al presidente de la comisión, a la señora presidenta de la asamblea. De manera que esa denuncia no tiene sentido. Es algo fraguado, es algo que están tratando de tergiversar la realidad de determinados medios, pero que la gente que estaba ahí, pero que el pueblo ecuatoriano en su conjunto lo conoce, lo sabe. Dice, no queremos más feriados de impuestos. Y la gente le decía, usted quiso subir al 15% el IVA. Le gritaba a la gente, pero es que eso es lo bueno de que nosotros tengamos cadenas sabatinas, eso es lo bueno de que hoy la gente esté informada porque les contestan en tiempo real y se les caen las mentiras que ellos quieren erigir. Bueno, eso en cuanto a lo ocurrido la víspera durante la sesión de la Comisión Ocasional de Enmiendas en este diálogo ciudadano para avanzar en la socialización de esta propuesta. Tenemos entendido que la comisión continuará con su recorrido en los diferentes territorios para seguir con esta iniciativa de cara en lo posterior será ya la elaboración del informe para segundo debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. El día 23 de este mes vamos a estar en Esmeraldas. La invito, Belkis, invito a todos quienes nos están viendo, escuchando, especialmente allá en mi provincia, a que nos visiten, a que vayan a esta sesión que va a ser asimismo un espacio con mucha apertura para que cada uno de quien quiera ser pues recibido, quien quiera ser escuchado, ahí pues lo haga, ¿no? Sin duda estaremos allí con la cobertura. Gracias a la presencia del asambleísta Gabriel Rivera, integrante de la Comisión Ocasional que tramita el proyecto de enmiendas a la Constitución. Tiempo de una nueva pausa, amigos, no se vayan, enseguida más información aquí en nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Volvemos.